¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que han aprobado? Habían, entiendo, 8 acusaciones constitucionales presentadas contra Martín Vizcarra y las 2 exministras de Salud y de Sí, Relaciones Exteriores. ayer nos ¿Qué ha hemos pasado? reunido, Nicolás, en la subcomisión. Hemos evaluado las 8 denuncias que han ingresado contra los exfuncionarios que acabas de mencionar. Hemos optado por separar 2 paquetes de denuncias. Por un lado, las que son relacionadas a juicio político y que podrían conducir a sanciones drásticas como la inhabilitación, y por otro lado, las de antejuicio, que están relacionadas a delitos de función y que podrían devenir pues en la apertura de las investigaciones a cargo de la Fiscalía y finalmente de la Corte Suprema por delitos cometidos por estos exaltos funcionarios. Exitosa. ¿Y cuál es el procedimiento? Porque, digamos, en este caso, cuando los mismos implicados han reconocido que se han vacunado irregularmente, es más, alguna de ellas ha pedido disculpas por haberlo hecho, es un reconocimiento de la comisión del delito. Entonces, ¿de qué se trata? De que el Congreso establezca al nivel que le corresponde una calificación y lo ponga en manos. O sea, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Qué hay que hacer para que ocurra lo que tendría que ocurrir? El juicio político es por infracciones a la Constitución, ¿no? Y eso, como te decía, concluye en una sanción. Es el mismo Congreso el que sanciona. Y la figura que se prevé para esa sanción es la inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Es decir, aquel alto funcionario que infringió la Constitución y que fue castigado por el Congreso no puede ejercer la función pública por un espacio determinado de años, un máximo de 10. En el caso del antejuicio, el antejuicio es el procedimiento que permite despojar al alto exfuncionario de la inmunidad de 5 años que lo protege, ¿no?, al haber concluido su cargo. Entonces, y eso permite que la Fiscalía haga ya el trámite ante la Corte Suprema y pueda ser juzgado por esos delitos. Entonces, son 2 caminos distintos, pero que están previstos y configurados en los artículos 99 y 100 de la Constitución. Y pueden ocurrir paralelamente. Es decir, el Congreso puede hacer o no. Sí, efectivamente, están corriendo por cuerdas separadas, pero obviamente en paralelo. Exitosa. Ahora, ¿y cuánto va a demorar esto? Porque, insisto, bueno, nosotros hemos, mayor investigación no hay que hacer acá, si los hechos están claros. Nicolás, nosotros sí debemos garantizar que se cumplan los plazos y las etapas preclusorias que establece el reglamento en su artículo 89. Por ejemplo, para el juicio político, lo que viene es que una vez que la comisión permanente nos autorice a hacer la investigación, se cumplan los 15 días de plazo que establece. En estos 15 días de plazo se van a trabajar 3 elementos muy importantes. Un informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas que se va a trabajar en función a todos los elementos que configuran las denuncias, lo que ha venido en las denuncias. Luego viene una audiencia donde los denunciados tienen la oportunidad de ejercer su derecho a defensa y luego de esa audiencia corre un plazo de 5 días útiles para que el congresista que tiene a su cargo la investigación elabore un informe final. Ese informe final es elevado a la comisión permanente para que nuevamente convoque al denunciado y ejerza su defensa. Y luego de esa defensa se procede a votar. Si la votación es favorable, es elevado al Pleno. En el Pleno ocurre la misma figura que vimos en el caso de los ex magistrados del ex Consejo Nacional de la Magistratura. También acuden, hacen su defensa y luego de la defensa viene la votación. Y nosotros estimamos que esto debe tomar un tiempo de entre 1 mes y medio a 2 meses, exagerando plazos quizá porque a veces es complicado ubicarlos para notificarlos, que es lo que ha venido aconteciendo, por ejemplo, en el caso del ex congresista. Pero ¿qué pasa si ocurre lo que es más o menos obvio, congresista, que va a ocurrir? Que la conclusión va a ser que sí ha habido una infracción por parte, por ejemplo, en el caso de Martín Vizcarra,
y el Congreso decide inhabilitarlo por 5 o 10 años para el ejercicio de la función pública. Él es candidato. Y el 11 de abril podría ser electo. ¿Qué va a pasar si él es electo antes que el Congreso resuelva? Nicolás, la sanción que le imponga el Congreso es para el ejercicio de la función pública y surte efecto al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la resolución legislativa que así lo determina. Es decir, que si este señor sigue su campaña y es elegido, apenas el Congreso tome la decisión, se verá imposibilitado de ejercer ese cargo público. Es decir, el Congreso tendría que notificar de estos hechos, no solo publicarlos, sino notificar al Jurado Nacional de Elecciones, porque él no podría jurar como congresista en el caso de que pueda ser electo. En el hipotético caso que se establezca esa sanción, así será. Y en el otro procedimiento congresista, es decir, estamos claros, es el del Congreso, donde la mayor sanción es la inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Y en el otro proceso, en el antejuicio, como se le llama. Antejuicio, ajá. En el del antejuicio lo que va a suceder es que una vez que se pueda verificar y ellos puedan defenderse, y si se concluye que hay lugar, hay todos los indicios razonables para que prosiga la investigación, el Congreso faculta a la Fiscalía de la Nación a que haga la denuncia correspondiente ante la Corte Suprema, y sea la Corte Suprema la que proceda con su juzgamiento. Pero esto ¿qué plazos va a tomar? O sea, ¿qué es lo que establece el reglamento con respecto mayor, a este tema? En términos prácticos es un poco mayor, porque ahí sí hay la posibilidad de actuar medios probatorios, de llamar a testigos, de también convocar a peritos de parte o peritos por parte de la subcomisión. Entonces eso lleva un poco más de tiempo. Es por eso que hemos optado por separarlos por un tema de economía procesal. Las denuncias que son muy similares también están siendo acumuladas, y lo que creo que perseguimos los peruanos, y es lo que buscamos en Nicolás, es que haya una respuesta contundente, de que no sea pues una investigación más y finalmente no arribe a nada. Los canales constitucionales están establecidos, los pasos ya están previstos y hay que cumplir eso, siempre garantizando el debido proceso, las garantías de que estos señores puedan tener la opción de defenderse como corresponde, y que los plazos también se cumplan rigurosamente. Una pregunta final que no tiene que ver con esto, congresista. Es el tema de las fiscales que se reunieron con Martín Vizcarra. ¿Qué es lo que va a hacer el Congreso frente a esto? ¿Tiene alguna atribución el Congreso para intervenir más allá de lo que haga la fiscal de la Nación? Bueno, nosotros en ejercicio del control político y de fiscalización, seguramente que vamos a requerir al órgano de control del Ministerio Público que tome acciones inmediatas. Como dice un viejo aforismo, a confesión de parte, relevo de pruebas. Yo creo que ya aquí hay una aceptación de un sometimiento, cuando menos, ¿no?, a la autoridad política, y se está quebrando, pues, bajo todo punto de vista, la autonomía con la que debe manejarse el Ministerio Público por parte de estas dos fiscales. ¿Y ustedes tienen atribución para convocar a las fiscales o eso no es posible? No, eso tendría que ser por intermedio del órgano de control que tiene el Ministerio Público. Ahora, acá hay otro delito de Martín Vizcarra, que es interferencia en un proceso judicial, en una investigación del Ministerio Público, para protegerse. Nicolás, nosotros, es decir, no soy un especialista, pero está claro que eso es ilegal lo que ha hecho. O sea, ha usado su condición de presidente para interferir en una investigación. Y hay un asunto gravísimo, que es la presencia del encargado de las interceptaciones telefónicas. Peor todavía. Sí, Nicolás, en el caso de la subcomisión, nosotros actuamos recién cuando hay una denuncia ya en trámite, cuando un ciudadano que se ve afectado en sus derechos, o un congresista
un fiscal de la Nación hace la denuncia, ahí nosotros intervenimos como subcomisión de acusaciones. No lo hacemos de oficio, pero sí otras dependencias, como por ejemplo otras comisiones, como la de fiscalización, la de constitución, muy bien podrían intervenir al respecto.